Buenos días amigos del canal del ITLAS. Hoy nos encontramos con Kelly Alfaro Montoya, ingeniera economista, docente del curso de Economía Ecológica en la Facultad de Ingeniería Económica y Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en temas ambientales y de género. Hoy nos acompaña como activista de ciclismo urbano de los grupos Activísimo y Sostenible. Cuéntanos, Kelly. Gracias por la invitación. Sí. ¿Qué significa ver a la bicicleta como medio de transporte y no solo como un uso recreacional? Bueno, colocar la bicicleta es un medio de transporte, como incluirla dentro del sistema de transporte urbano. Consideramos que es urgente, necesario por cómo está actualmente la ciudad de Lima, ¿no? Y en general es posible en todo el país, ¿no? En específico en Lima, que es nuestro territorio, nuestra ciudad de intervención. O sea, la bicicleta supone también calidad de vida, supone salud, supone reducir el tiempo de desplazamiento. Y no solo desde el usuario, sino también desde las políticas públicas, ¿no? En varias ciudades de América Latina, para poner ejemplos que pueden ser más cercanos a nuestro país, existen bicicletas públicas. O sea, la bicicleta se inserta, se incluye dentro del sistema de transporte público para que las personas decidan cómo transportarse en la ciudad. O sea, que no exista solo una forma de transportarse, que es como nos desplazamos caminando, o sistema de transporte público, en el sistema de transporte privado, mototaxis, en combis, metro, metropolitano o el tren, sino también diversificar la forma, darle opciones a las personas para poder desplazarse de diversas formas. Entonces, la bicicleta es una de las formas de desplazamiento en las ciudades, que es efectiva, es saludable, es sostenible, no supone contaminación, no supone ruido y además ocupa poco espacio en la ciudad, ¿no? en las calles. Entonces la bicicleta sí es una alternativa, no solo para estar saludables nosotras y nosotros, o sea, los usuarios, sino que además también los políticos, ya que se vienen las elecciones en octubre, piensen en la bicicleta como un sistema también de transporte, como una posibilidad de transporte en las ciudades, ¿no? Utilizar la bicicleta pública, incluir la infraestructura verde como las ciclovías dentro de la infraestructura vial urbana. Es importante para que las personas se sientan seguras y puedan desplazarse. Y no solo pensando en un solo usuario también, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en la ciudad y en el desplazamiento, se piensa en un usuario, muchas veces hombre, joven, pero en realidad también los desplazamientos intersonales son sobre todo de niños y adolescentes que van a los colegios, por ejemplo, que casi siempre están cerca de la casa, en el mismo distrito o en distritos cercanos. Entonces es posible pensar que en Lima los adolescentes vayan al colegio en bicicleta. O sea, pensar los desplazamientos de la ciudad de una manera más segura, más amigable, más humana, ¿no? El pensar el transporte sostenible también es apuntar a objetivos de desarrollo sostenible y en general a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que es lo que hace que la gente tenga calidad de vida. Entonces, la bicicleta sí es un sistema de transporte posible, real, necesario y urgente en todas las ciudades, y sería lindo impulsarlas, no solo desde Lima metropolitana, que tiene la tercera parte de la población de nuestro país, sino también en todas las ciudades. Y en general, en casi todas las regiones existen grupos ciclistas urbanos que se están movilizando a favor de ciudades y que incluyan a la bicicleta, ¿no? No solo desde el activismo, sino también desde las políticas públicas. Mucho se habla del aporte de la bicicleta frente al cambio climático, frente al tema de salud. Sí. Pero queríamos empezar con tus reflexiones sobre cuánto es el aporte del uso de la bicicleta a familias pobres, vulnerables, que tienen escasos recursos. ¿Cómo es la dinámica en el país y en el mundo? Bueno, es una pena no tener un estudio de transporte en nuestro país. O sea, no tenemos un estudio que nos diga cuáles son los desplazamientos y las necesidades de desplazamiento reales. Lo que se tiene son pequeñas encuestas de calidad de vida, donde la movilidad es uno de los puntos. Hay un estudio que hizo la Universidad del Pacífico, creo que es la que más se acerca a un estudio de transporte, donde el promedio, las familias en Lima gastan el 21% del salario mínimo en transporte. O sea, en términos económicos, es importante también pensar la movilidad y el desplazamiento como temas de justicia territorial.
¿no? De justicia social. Quienes más utilizamos la bicicleta o quienes más utilizamos el sistema de transporte son quienes vivimos lejos tal vez de nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de estudio y tenemos la mala suerte de no tener un sistema de transporte articulado actualmente en Lima. Entonces, esta encuesta, por ejemplo, no solo sacó los datos de costos en términos económicos, de cuánto supone al ingreso familiar, en este caso en promedio el 21% del salario mínimo, considerando el salario mínimo actual en 230 soles, sino además también cuál es el tiempo, ¿no? Y hay unos datos realmente impactantes, porque el 12%, por ejemplo, demoraba más de 4 horas en desplazarse a su centro de estudios o trabajo. Cerca del 78%, más de 1 hora. Y en promedio de tráfico se consideró en Lima 99 minutos, o sea, solo en tráfico, ¿no? Y en este sentido estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de también dinero, ¿no? Son cosas que dejan de hacer, que puede ser que salgas mucho más temprano de casa para poder llegar a tu espacio laboral, y también supone dejar de hacer otras cosas que tengan que ver con el ocio, con cuidado de niños, con simplemente el disfrute, ¿no? La capacidad de tener disfrute de tu tiempo libre que se está gastando o se esté malgastando en el sistema de transporte o en el desplazamiento dentro de la ciudad. Si se considera, por ejemplo, esos 99 minutos en tráfico, y se podría hacer un cálculo rápido de cuánto ese tiempo en horas laborales supone, por ejemplo, para pérdidas al país en términos de si eso se podría llevar al trabajo. O sea, son 99 minutos que las personas pierden en Lima por tráfico. Y cuando se sacan las velocidades, por ejemplo, en promedio del avance del bus en tráfico o del auto privado, son entre 10 a 12.9 kilómetros por hora, que fácilmente lo puedes hacer en bicicleta, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podría conectar o tener vías como la Javier Prado, donde se pueda tener ciclovías paralelas, y no es el Javier Prado en vías importantes que pueda conectar y que tenga alternativas? Estoy casi segura que a ninguna persona le gustaría perder su vida y su tiempo en el tráfico, y podría utilizar un sistema de transporte público que lo lleve hasta otro punto, que puede ser Ayuntamiento, donde puedas tomar un bus, o ver cómo se conecta otro tipo o otras alternativas de transporte dentro de la ciudad. Lastimosamente el Reglamento Nacional de Tránsito no reconoce a la bicicleta, no la incluye, o sea, simplemente se coloca como vehículos no motorizados, pero no es que incluya la bicicleta como sistema de transporte urbano, o sea, no está dentro de una lógica, no está dentro de la lógica de la ciudad. Las ciclovías actualmente no están articuladas, no hay una conexión, o sea, ni siquiera de las personas que utilizamos la bicicleta. Hubo un estudio el año pasado de Ipsos, si mal no recuerdo, que sacó El Comercio, donde el 35% de las personas estaban dispuestas a utilizar la bicicleta si existieran ciclovías. Porque claro, al usar la bicicleta uno está vulnerable también a la ciudad y al sistema de transporte, que realmente es un caos. Hemos normalizado la violencia en la red vial. O sea, diariamente entre 7 a 8 personas mueren en la red vial de nuestro país. Son aproximadamente 250 accidentes diarios. O sea, hay una violencia normalizada y generalizada que es como que simplemente cuando salimos a la calle es como, cuidado, tienes que tener cuidado. O sea, ya está hasta interiorizado, hasta a los niños les decimos, ten cuidado en la calle. Hay un miedo al desplazarse dentro de la ciudad, en vez de pensarlo como un espacio que pueda generar hasta convivencia positiva entre nosotros y nosotras. Entonces, el tema de pensar el sistema de transporte público, la calle, los desplazamientos, surge también como una necesidad de justicia territorial, de hablar de tiempos, calidad de vida. ¿Quiénes son los que están teniendo ese 12% que está más de 4 horas en el sistema de buses, ¿no? ¿Cómo es su vida, su rutina? ¿Qué está dejando de hacer? El costo de oportunidad de las personas por un sistema de transporte que finalmente no respeta a las personas, no incluye a las bicicletas o a los peatones, no incluye un sistema de transporte interconectado. Y bueno, es una buena noticia que hace poquito se aprobó la Autoridad Única de Transporte para Lima Metropolitana,
Esperemos que se piense en términos de las personas, porque el reglamento de tránsito es el reglamento de transporte para mercancías y personas, pero pareciera que solamente es para mercancías y no para personas. No se ha pensado una ciudad con un enfoque humano. Entonces, creo que es importante por un tema de justicia, no solo en términos ambientales o económicos, sino sobre todo territoriales, de que se piense un sistema de transporte, y no solo se piense, sino se haga un sistema de transporte integral y además articulado, que incluya la intermodalidad. O sea, sí es posible tener un tramo del recorrido, de tu recorrido diario en bicicleta, otro tramo en bus, otro tramo en caminata, pero que sea seguro. Lo cierto es que hay un indicador que es interesante, que se hizo un estudio en el 2012, si mal no recuerdo, donde las ciudades más seguras eran las que el indicador era cuántas mujeres estaban en bicicleta. Porque para que una mujer se atreva a salir a la calle en bicicleta es porque siente que su espacio es seguro, que no la van a acosar y además que tampoco la van a matar o va a tener algún tipo de riesgo. Y eso supone también que más niños, más adultos mayores se animen a utilizar la bicicleta, ¿no? Hay muchos uso de la bicicleta en parques, o sea, pero ¿por qué no pensar que es posible utilizarla para tus recorridos diarios? E incluirla y que la ciudad muestre que realmente se está incluyendo a la bicicleta como infraestructura verde o ciclovías, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia personal con la bicicleta como medio de transporte público? Bueno, yo soy de Cajamarca, yo he ido al colegio, tengo la suerte de ir al colegio en bicicleta, íbamos en caravana con algunas amigas, y en particular con una que iba a recogerla y luego íbamos al colegio en provincia. Antes, y un poco también en algunas provincias, capitales provinciales muy chiquitas, el uso de la bicicleta, o sea, no había ningún temor. Por ejemplo, mi mamá jamás me dijo, ay, ¿vas a ir en bicicleta? No, qué miedo, ¿no? La calle era un espacio de juego, o sea, uno podía jugar en la calle, podías usar la bicicleta en la calle, podías ir con tus amigos al colegio en bicicleta, no había mayor temor. Entonces, ¿cómo hemos perdido esa empatía en la convivencia en la ciudad, ¿no? Lima, cuando llego a Lima, vine a estudiar a la universidad acá a Lima, me parecía increíble pensar siquiera en salir en bicicleta, o sea, no era una alternativa para mí el uso de la bicicleta. Yo viví muchos años en San Juan de Lurigancho, estudiaba en el RIMAC, y siempre el sistema de transporte público, la bicicleta desde el lado recreativo, pero es gracias a los grupos, en realidad, activistas ciclistas urbanos que van en masas críticas, que te animan a salir en grupo, ¿no? Y te das cuenta manejando que, oye, es posible ir en bicicleta, y empecé a usar la bicicleta como sistema de transporte, y efectivamente evidencias eso, ¿no? La violencia, evidencias que no hay respeto ni al peatón, no hay respeto, somos invisibles en la ciudad. Definitivamente no estábamos acostumbrados, los carros no nos ven. Personalmente, para mí usar la bicicleta es un medio de transporte, es un medio de estar feliz, en verdad me alegra usar la bicicleta, pero sé que no es tan real para todos utilizar la bicicleta en Lima metropolitana, siendo esta Lima tan grande, ¿no? Creo que sí es posible pensar en la intermodalidad. Yo estoy yendo, actualmente vivo en Lince, estoy yendo a la universidad en intermodalidad, yendo hasta un punto para dejar mi bicicleta y luego tomo el metropolitano. Y la verdad es que sí funciona, sí puedo llegar más rápido que tomando dos buses, ¿no? Pero sí es importante tener infraestructura. Creo que para muchas personas aventurarnos a manejar en Lima, sí, el primer paso es tener infraestructura, seguridad. Y ahí rescato una encuesta de Activísimo que hizo el año pasado en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta. Y en todos los distritos habían brechas, sobre todo en el este y en el norte, brechas entre uso de bicicleta entre hombres y mujeres, ¿no? Que llegaban hasta solo 20% mujeres, 80% hombres, ¿no? Pero se empiezan a reducir las brechas justo en la Lima central, ¿no? Y son dos distritos que son los que más han colocado inversión en infraestructura y seguridad, San Isidro y Miraflores,
donde existe casi paridad, ¿no? En el distrito de San Isidro, según la encuesta de Activísimo, el 51% de las mujeres utiliza la bicicleta como sistema de transporte urbano, y frente al 49% de los hombres, ¿no? Y en Miraflores, el 49% de las chicas y el 51% de los hombres aproximadamente. Entonces, como que te demuestra la hipótesis de este estudio que se hizo sobre todo en países del norte, de que tener infraestructura, tener seguridad, hace que poblaciones que se consideran vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores se aventuren a usar la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Entonces, en estas elecciones sí pensar qué candidatura metropolitana pueda pensar en un sistema de transporte integrado, ¿no? No solo, muchas veces los ciclistas pensamos solo en bicicleta, pero lo cierto es que pensar en la intermodalidad, ¿no? Pensar en que los desplazamientos, que no es justo que las personas estén gastando cerca del 21% de del salario mínimo en transporte, que estén invirtiendo más de una hora en el 78% de tiempo para desplazarse, que no es correcto que tengamos en promedio 99 minutos de tráfico y avanzar en ese tráfico en velocidades donde la bicicleta es una alternativa real, posible y que puede reducir el espacio del uso de la calle, ¿no? Eso es un poco en la historia de la bicicleta uno ve que en el origen de todo era un medio de transporte y luego se deconstruye en una cuestión decorativa y recreativa y de uso mucho más lúdico que como una herramienta para trasladarme de un lugar a otro. Y me encuentro con una ciudad que se construye en base al auto, al vehículo, a aquel que tiene poder económico para adquirir este tipo de transporte, y versus el peatón y el ciclista, que la ciudad se va reduciendo, acorralada por las pistas, y donde las veredas, las ciclovías y los parques empiezan a desaparecer. Sí, o privatizarse, o concesionarse, como es en el caso de Lima, ¿no? Que el proceso como en ese contexto, ¿cómo ves que deberíamos tratar de hacer entender que parte del cambio climático y parte de políticas de turismo tienen como dentro de unos de sus componentes a la bicicleta, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo PROMPERÚ invierte $1 millón en hacer promoción de turismo de Lima, sin conectarla con temas como los que conversamos, ¿no? Y que quizás ese aporte podría ser mucho más importante en estas actividades, y una fusión de ellos sería el turismo en bicicleta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que la bicicleta empiece a ser el centro de atención de políticas públicas en la actualidad? Es mi pregunta, Kelly. Bueno, primero, en la primera parte de la pregunta, bueno, invitar a todos y todas a recuperar la ciudad, ¿no? O sea, recuperemos nuestro espacio urbano. Muchas veces cuando uno piensa en el ambiente, o por ejemplo hablabas de cambio climático, ¿no? Y cómo la bicicleta puede ser una alternativa. Muchas veces cuando, hasta hablando con los estudiantes, ¿qué es el ambiente? Y piensas en lo verde, fuera de Lima. O sea, no piensan que la ciudad también es un territorio, es un ambiente, y es donde nosotros nos desplazamos, donde respiramos esa calidad de aire, donde vivimos esta calidad de vida, o sea, donde nos desplazamos todos los días. Todos los días salimos de alguna forma, si no es todos los días, por lo menos alguna vez a la semana. Los adultos mayores, los bebitos, el primer control es a los 15 días de nacido. O sea, en algún momento salimos a la calle. O sea, ¿cómo recuperar esta ciudad que efectivamente ha tenido toda una evolución histórica para dar prioridad y homogeneizar una lógica de desplazamientos? Como si uno sale a Lima, si salimos aquí a Tingo María, es como tú ves el bypass, o sea, ves toda la estructura vial que atiende a una sola lógica de desplazamiento. Pero lo cierto es que las personas no solo nos desplazamos en vehículo particular o en sistema de transporte público, también nos desplazamos de otras formas, caminando, en bicicleta. Si es que hablemos de los niños, puede ser en scooter. O sea, lo que invitaría, tocando tu pregunta, es que las personas nos animemos a recuperar nuestra ciudad, a volver a la empatía con la ciudad. Algo muy bonito que
que se escuchó en lo de hidrovías de la Amazonía fue esta lógica de que no es solo el río un sistema de transportes donde jugamos, donde vivimos. Entonces, ¿por qué no recuperar la calle en el sentido también del juego, ¿no? O sea, ¿cómo hemos perdido esta empatía, esta idea de saludar, de conocer? O sea, la calle también es una especie de conocer con quienes vivimos, nuestro barrio. Eso en Lima se ha perdido y se sigue perdiendo porque es como salir a la calle ya es un sinónimo de violencia o de cuidado. Entonces, animaría a todos y a todas a recuperar su ciudad, a recuperarla, a utilizar la bicicleta, a ver que sí es posible. Y también la intermodalidad, ¿no? O sea, y desde las políticas públicas, o sea, evidenciar, visibilizar a la bicicleta como una alternativa posible, urgente, real. O sea, no es algo de un grupo de activistas, sino que en verdad puede ser eficiente para el desplazamiento en la ciudad, eficiente en términos de tiempo, en términos de salud, en términos ambientales y en términos también de educación. O sea, educación vial es necesaria también, o sea, tenemos que empezar a respetarnos. Efectivamente hay una pirámide de desplazamientos donde está el peatón, la bicicleta, ¿no? El sistema de transporte público, o sea, ¿por qué no respetar esa pirámide, ¿no? O sea, respetar al peatón, conocer a las personas, o empezar una convivencia saludable en la ciudad, que es nuestro espacio, nuestro territorio, nuestro ambiente, ¿no? Esta idea de que defender también lo nuestro, cómo es que nos estamos desplazando y cómo queremos que nuestros hijos o nuestros nietos se desplacen en la ciudad, ¿no? Que no pierdan el tiempo en el tráfico, ¿no? O sea, que en vez de eso inviertan el tiempo jugando en los parques, que inviertan el tiempo la gente con sus familias, inviertan el tiempo preguntándose qué está haciendo ahorita el Congreso, no sé, invirtiendo su tiempo, en vez de estar en el tráfico estresados, perdiendo salud, que estén invirtiendo su tiempo en cuestiones que le den felicidad, ¿no? En cosas que les pueda generar convivencias saludables. Y eso efectivamente es necesario, es urgente y es real. Y no solo porque un grupo de activistas lo digan, sino porque es real en otros lugares de América Latina. O sea, México tiene como 7 años de bicicleta pública. El primer año hay unos datos interesantes del porcentaje de uso que era reducido. Al siguiente año todo fue exponencial. O sea, las personas necesitan como que primero darse cuenta que sí es posible, y cuando se dan cuenta que es posible, ya es imparable. O sea, van a preferir de todas maneras el uso de la bicicleta por tiempo. O sea, por eso del tiempo, por dinero, por empatía con los demás, porque el caminar o usar la bici te da otra visión de la ciudad. Es como que te das cuenta de esos detalles, de lo bonita que puede ser Lima. En verdad tiene una arquitectura linda, hay espacios que enamoran en la ciudad. No sé, es un llamado a recuperar el espacio. Se siente de otra forma en la vida en la bicicleta. Sí, en verdad sí. O sea, cuando te animas a salir ya es bien difícil que pares. Porque te das cuenta que, además que tú escoges tu ruta. O sea, es como, ¿y qué pasa si voy por aquí? O sea, es como, hay tráfico, doblo, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí es importante el tema de la seguridad, el tema de la iluminación, reducir o ver políticas que no solo hablen del desplazamiento, sino también el tema del acoso. Lastimosamente en nuestro país estamos a la cola de muchas experiencias positivas sobre ciudadanía en América Latina, ¿no? Y el tema de ciudades sostenibles con enfoque de infraestructura verde para peatones, para ciclistas, para el sistema de transporte interconectado, público y de calidad. También estamos a la cola, ¿no? Hay un estudio interesante que se llama Ella se mueve segura, que es un estudio no solo de movilidad, sino también de cómo es que se dan los desplazamientos. Un estudio en Quito, en Santiago de Chile y en Buenos Aires, donde salía información interesante de, por ejemplo, las caminatas más largas las hacen las mujeres, pero no por ahorrar y tal, sino porque prefieren lugares seguros. Entonces, si hay una calle que te puede reducir 5 minutos, es como, mira, de acá llevo a mi casa en 5 minutos, pero prefiero hacer 20 minutos porque esa calle puede ser un espacio de acoso. O puede ser que alguien me contó que está acá. O sea, el tema de la seguridad, de cómo nos desplazamos, es importante porque nos devela temas de justicia, de cómo es que está haciendo la ciudad, de temas de seguridad, de acoso, de necesidad de educación, ¿no? O sea, de pensar la educación no solo en
en términos de, en el examen de brevete voy a educar, no, o sea, educación vial desde el inicial de cómo es que nos estamos conviviendo entre personas en las ciudades, ¿no? Entonces eso es bonito del tema de movilidad, porque cuando empiezas a investigar o desde tu experiencia, te das cuenta que no es solo un tema de infraestructura, es un tema también de educación, es un tema de seguridad, es un tema donde no hay tampoco que homogenizar un tipo de ciclista, hay que pensar en los niños, en los adultos mayores, en las mujeres, en cómo hacer rutas hacia los colegios seguras para que exista un desplazamiento interzonal sostenible. O sea, estamos hablando de menos de 5 kilómetros para ir al colegio, los desplazamientos para ir a los mercados, o sea, es seguro ir caminando. Hace 2 días hubo un accidente en Cuba, ¿no? Una cúster, una combi y una señora que vendía emoliente en la esquina. Y lastimosamente con una persona que falleció, ¿no? Hoy día en la mañana había otro accidente entre motos. O sea, en verdad está tan normalizada la violencia en las calles que pareciera que no, ya es como, es normal la violencia, ya no voy a hacer nada. Hace 2 generaciones era, para las mujeres, ¿no? Para nosotras las mujeres hace 2 generaciones era como hasta impensable estudiar algunas carreras profesionales, ¿no? Era como, cuando una vez hablé con mi abuela sobre qué quiso estudiar, me dijo, nunca lo imaginé. O sea, era como inimaginable para personas del sector rural en el Perú siquiera llegar a la universidad. O sea, como que llegar a la educación secundaria era un acto heroico, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar si es posible plantearnos dentro de 2 generaciones, o sea, que parezca normal que los niños vayan en bicicleta o vayan caminando a su colegio. O sea, es como que ahorita es impensable en Lima metropolitana como está. Es impensable pensar que los niños o hasta los padres no estaríamos seguros si los niños van en bicicleta a sus colegios. Pero hagamos todo lo posible y generemos las transformaciones positivas para pensar en 2 generaciones, para que, no sé, alguna vez mi nieta me diga, abuelita, ¿no ibas a tu universidad en bicicleta? ¿Te daba miedo ir desde San Juan al Rímac en bicicleta? ¿Cómo es posible? ¿Que cómo era la calle? O sea, esa idea de romper o recuperar la ciudad, de romper la violencia, creo que es una batalla positiva de transformación que debemos hacer, que nos toca en esa generación, pensando en las futuras generaciones, ¿no? A pesar de las deficiencias, la violencia y las estadísticas que mencionas, ahora se ve que los profesionales como abogados, economistas, ingenieros, ya están utilizando más de las bicicletas, muy aparte de los jardineros, grafiteros, albañiles o serenazgos que lo hacían antes. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Bueno, la bicicleta o el uso de la bicicleta, al ser eficiente, económico, colocando por ejemplo esas 2 características, hace posible que las personas decidan en cómo desplazarse. O sea, si mi desplazamiento en bicicleta va a ser más económico y además más rápido, una vez que pruebo mi ruta o hago la ruta en bicicleta, ya obviamente que la voy a utilizar, ¿no? Además también es cierto que se ha incrementado el número de ciclovías dentro de Lima metropolitana. Hay nuevas ciclovías en Villa El Salvador, hay nuevas ciclovías en la zona norte, hay un proyecto macro distrital de la zona norte para hacer ciclovías interconectadas. Universitaria tiene una ciclovía, que le falta un poco de mantenimiento. O sea, hay diferentes zonas de la ciudad que tienen infraestructura verde como ciclovías, pero que lastimosamente no están articuladas, ¿no? Entonces sí es necesario articular, y cuando las personas, no solo profesionales, sino en general, vean que es eficiente, es real, es posible transportarse en bicicleta, esta revolución ciclista no hay forma en que se pare, ¿no? Porque si yo llego más rápido, o sea, si en Javier Prado me voy a demorar 2 horas para recorrer la Javier Prado, de llegar de un punto a otro de mi lugar de trabajo a mi vivienda, y sé que lo puedo hacer en 30 minutos en bicicleta, y es posible hacerlo, tengo toda la seguridad para dejar enganchada tal vez mi bicicleta en algún punto de la ruta, o sea, definitivamente lo voy a hacer, ¿no? Porque ahorro tiempo, el tiempo es vida, puedo utilizar ese tiempo haciendo otras cosas, hasta desde ejercicio, ir al cine, ver a los hijos, conversar con los amigos,
o simplemente, no sé, o sea, leer un libro o estar haciendo lo que desee en mi tiempo libre, ¿no? O sea, es realmente preocupante que no solo el espacio de la calle sea un espacio donde existan muertes, ¿no? De 7 8 diarias en nuestro país, que no han cambiado en los últimos 5 años, o sea, el indicador sigue siendo 7 u 8 en promedio diario, o sea, ni siquiera mensual, diario. Y además, o sea, el tema del tiempo, ¿no? Los tiempos. O sea, si el tiempo se reduce en mi ruta, de todas maneras voy a utilizar la bicicleta, ¿no? Y si además utilizándola mi actitud es positiva, porque voy a llegar ya con energía en Chile.